mejor porque así puedo ver a todos y ver a la cámara, y así estoy más pensando los que están viendo o acompañando el retiro desde lejos, que ya de por sí es más difícil vivir un retiro desde casa, porque en casa hay muchas distracciones. Aquí también hay, ¿eh? Ese ruido de fondo, pues es verdad que es distracción, o que haya más gente alrededor siempre es distracción, pero yo creo que tener un retiro de Adviento es la oportunidad para preparar el corazón, ¿no? Para lo que viene, ¿no? Y siempre son tiempos especiales, tiempos de preparación, tiempos de anhelo, de espera, en las fiestas fundamentales como son las dos Pascuas, ¿no? La Pascua de Resurrección y la Pascua de Navidad. Y por eso este tiempo es un tiempo especial, ¿no? De adentrarnos en el misterio, ¿no? Y por eso hay las velas que nos acompañan, que nos ayudan cada semana, una vela más que se enciende y que nos ayudan, ¿no? A adentrarnos en ese misterio de encender el corazón. Quizá podemos cerrar alguna ventana, ¿no? Para que no haya tanta... Justo el tema del retiro, el lema del retiro es llegó la hora, ¿no? Llegó la hora. Esta frase es una frase bíblica, ¿no? Es una frase del Evangelio. Llegó la hora de que María se pusiera de parto. Llegó la hora de dar a luz. Llegó la hora de que Jesucristo naciera. Llegó la hora, ¿no? Llegó la hora en que había habido una espera de 9 meses y, bueno, y todo el tiempo hasta que Cristo nació, de la humanidad, toda la historia de la humanidad, hasta que Cristo llegó la hora y Dios se hizo carne, algo que era bastante imposible de pensar para el hombre, ¿no? Que Dios se hiciera uno de nosotros, ¿no? Porque a veces es mejor tener a Dios lejos, no tan cerca. A veces es mejor que Dios sea todopoderoso, omnipotente, impasible, inamovible, eterno, y no carne, de mi carne, ¿no? De alguna forma eso nos asusta más, nos gusta más que esté lejos. Es como tener al jefe lejos, ¿no? Pues, nos gusta más tenerlo lejos. Si está cerca, se puede fijar en las cosas que hago y eso es más complicado, ¿no? Ese Dios cercano y Dios lejano es siempre la tentación y la tendencia en la que nos movemos, ¿no? Entre ver a Dios muy lejos o ver a Dios demasiado cerca, a mi lado, ¿no? Eso es la encarnación en realidad, ¿no? Que de repente ese Dios lejano, todopoderoso, se hace pasible, es decir, padece, sufre, tiene sentimientos, se alegra y llora, se conmueven, ¿no? Se hace uno de nosotros. Eso es lo que celebramos, ¿no? Y por eso es, bueno, pues, por eso llama más, nos vuelve a llamar la atención, nos vuelve a sorprender, ¿no? Como Dios quiso, ¿no? Venir aquí. Llegó la hora, ¿no? Y si llegó la hora, pues es lo que hemos querido simbolizar o representar en ese camino, porque el Adviento es un camino que comienza hoy, 27, y acaba el 24 en la noche, ¿no? Con el nacimiento de Jesús. Es un camino, y los caminos siempre son, pues, la pedagogía que usa Dios para ayudarnos a crecer. Hace tiempo me regalaron un reloj de arena. No sé si ustedes han tenido un reloj de arena, pero los relojes de arena, yo lo supe cuando me lo regalaron. Me dijeron, tiene 3 minutos de arena. Yo pensé que curioso, ¿no? Yo nunca es lógico, pero no me da para pensar cuántos minutos de arena tiene un reloj, o quién contó la arena, o quién contó los minutos, pero no tendría sentido un reloj que no tuviera minutos concretos, porque tú lo pones y calculas, ¿no? 3 minutos. Y 3 minutos son una eternidad. En 3 minutos pueden pasar muchas cosas, sobre todo en un partido de la NFL, ¿no? En la vida pasan menos cosas en 3 minutos, pero a veces pasan muchas cosas en 3 minutos. Cuando queremos que se acabe, me parecen 3 minutos eternos, ¿no? No llega nunca al final. Cuando queremos que no se acabe, pasan rápido, ¿no? Los minutos. Y sin embargo la arena cae al mismo tiempo, pero la percepción es muy diferente, ¿no? En 3 minutos puedo echar a perder mi vida, ¿no? O la puedo salvar.
En 3 minutos, una amistad construida con mucho esfuerzo y una confianza que era frágil, se puede romper en 3 minutos. Pero a su vez en 3 minutos yo puedo tomar una decisión fundamental que cambie mi vida para siempre o la de alguien. 3 minutos, los últimos 3 minutos de mi vida son fundamentales. Depende en qué estado llega ese momento, pero son muy importantes. ¿Y a quién no le gustaría tener 3 minutos, aunque fuera con alguien que partió, para contarle, para escucharlo, o simplemente para estar en silencio a su lado? El tiempo, ¿no? El tiempo es algo que siempre nos preocupa y es algo de lo que a veces tan rápidamente y tan fácilmente malgastamos, ¿no? Porque depende siempre de cómo usemos el tiempo, de las prioridades que tengamos. Y cuántas personas hay que se confiesan, ¿no?, de perder el tiempo en las redes sociales, ¿no?, por ejemplo. Y lo malo es que ahora el celular te lo dice. Antes no te lo decían, pero ahora te lo dice. Has consumido un promedio de 5 horas, 6 horas delante de la pantalla, ¿no? 7 horas. Bueno, pues eso se convierte entonces en un tiempo. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos relojes de arena delante de una pantalla, ¿no? ¿Cuánto he aprovechado de ese tiempo? ¿Cómo aprovecho el tiempo o cómo lo pierdo? Bueno, ¿cuánto nos cuesta vivir el presente? Ese presente que va pasando lentamente como la arena, ¿no? ¿Y cuántas veces en ese presente me angustio por lo que no ha ocurrido? Leí una frase que me parecía muy buena, que decía: el momento en que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. El momento en que dejo de preocuparme por lo que va a pasar. ¿Y cuántas veces hemos sufrido por cosas que nunca han ocurrido? ¿No? Temores que teníamos, sufrimos y al final no pasó nada. ¿Y el tiempo que sufrí? ¡Qué pérdida de tiempo! Nos preocupamos tanto por cosas que no son, ¿no? Y dejamos de vivir en presente. Por eso el hombre de hoy tiene tanta necesidad de parar su vida. Y por eso este retiro es una oportunidad para parar, ¿no? Ahora lo comentaba con un grupo, pero es cierto, ¿no? Ahora cuánta gente hay que busca el mindfulness y hay encuentros en Europa de mindfulness y juntan 500 personas en un retiro. Ahora con la pandemia no sé, pero antes de la pandemia era así. Hacían encuentros, ¿no?, de muchísima gente, de distintas religiones, de distintas creencias, ateos, da igual, que buscaban tiempo perdido sin hacer nada, tiempo tirado, tiempo aparentemente desperdiciado. Porque claro, esa capacidad de contemplar, al final no busco nada cuando contemplo. Lo que hago es perder el tiempo en el presente. No pienso lo que voy a resolver, no tomo decisiones para mañana, ni siquiera me arrepiento de algo que he hecho o pido perdón. No pido por las personas que están en mi corazón. Simplemente estoy dejando pasar el reloj de arena sin hacer nada. Eso es contemplar. El otro día comentaba también de una youtuber, una influencer de estas, que ella era argentina, utilizaba un verbo que era presentear, ¿no? Me pareció simpático el verbo, presentear, ¿no? Porque es casi como el Papa Francisco cuando inventa verbos, que también lo hace. Eso debe ser un talento argentino para inventar verbos muy expresivos, es cierto, porque presentear es expresivo. Yo presenteo, tú presenteas, él presentea. Es decir, vive en presente. Hay gente que, podríamos decir, pasadea o futurea. Hay gente que vive en el futuro continuamente. Yo tengo un hermano de curso que siempre vive en el futuro, lo que va a pasar, ¿no? Le encantaba siempre proyectarse, preparar los viajes con meses de anticipación. Hay otros que tienden a vivir en el pasado, ¿no?, pensando en lo que no hice, en lo que hice mal, en lo que no ocurrió, en lo que no fue o en lo que fue. Y viven atrincherados en el pasado. Cuando nos hacemos mayores es cierto que tenemos más pasado que futuro, entonces tendemos más a mirar el pasado. Y sin embargo, cuando me dicen que tengo que presentear, me cuesta, ¿no? Presentear, es decir, si miro el celular, empiezo a futurear, porque empiezo a pensar lo que tengo que hacer. Tengo que contestar este mensaje,
tengo que responder a esta llamada, tengo que hacer caso a esta persona, tengo que, ¿no? Me voy al futuro. Cuando suelto las redes sociales o cuando suelto el celular, vivo en presente, me detengo en el presente. Y eso a todos nos cuesta muchísimo, ¿no? Es una debilidad, ¿no?, de nuestra naturaleza que nos pone continuamente en movimiento, porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo si estamos en presente. Si estamos aquí parados, parece que el tiempo se me escapa. Y sentimos que no tenemos todo el tiempo del mundo, y es verdad, no tenemos todo el tiempo del mundo. La pandemia nos ha hecho ver, además, que el tiempo es, pues, caduco, que nos podemos ir al cielo sin darnos cuenta, que el COVID nos puede llevar, que podemos desaparecer de aquí. Sí, eso lo sabemos, pero cuando uno vive una pandemia o cuando uno sufre la enfermedad de seres queridos de cerca, se cuestiona y dice, bueno, ¿estoy viviendo el tiempo que tengo con intensidad? ¿Lo estoy viviendo con pasión? ¿Lo estoy viviendo con fuerza? María y José, María dijo que sí al ángel en un momento en presente, cuando estaba viviendo en presente. Y a ella se le abrieron 1000 preguntas de futuro. Y sin embargo, en ese momento María pues le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Y su corazón se alegró. Y entonces a partir de ese momento María vivió en presente, porque era imposible vivir en futuro. ¿Quién hubiera podido soportar, ¿no?, pensar que el futuro iba a ser la cruz, ¿no? Y María vivió en presente, con 1000 preguntas. Cuando uno habla del pasado, siempre cuenta las historias que pasaron, ¿no? Es como cuando uno da un testimonio, ¿no? Pues a veces, no lo digo por el que viene ahora, que va a ser fantástico, sino es verdad que en general uno tiende a contar algo que ya ocurrió. Y está bien, ¿no?, porque son cosas del pasado, que ya ocurrieron. Son temas a veces resueltos. Yo me acuerdo que había una persona que venía a hablar conmigo siempre cuando ya había pasado el problema y me decía la solución. Y muy bien, le decía, muy bien, hasta la próxima. Y siempre venía, pero solamente cuando había resuelto el problema, no durante. Porque durante nos cuesta más contar lo que nos está pasando, porque no tenemos respuestas, tenemos preguntas. Y nos cuesta reconocer que no tenemos respuestas. Yo creo que a veces en la vida nos gusta tener respuesta para todo. Y como no las tenemos, pues entonces no contamos. María, sin embargo, guardaba todas estas cosas en su corazón con preguntas abiertas, que no tenía respuestas. Y vivió su vida con preguntas abiertas. Yo creo que todos vivimos nuestra vida con preguntas abiertas, sin respuestas. Y el que piensa que tiene respuestas para todo, pues quizá es muy sabio. Pero lo normal, en mi caso, es no tener respuestas para todo. Tenemos algunas respuestas, algunas que nos valen, otras que no nos valen, algunas que nos han dicho, otras que son nuestras, pero no tenemos todas las respuestas a las preguntas. Y eso nos hace más humildes, ¿no?, porque nos hace no querer ser como Dios, justamente. Vivir en presente supone entonces asumir que en presente hay muchas cosas que no están resueltas. No todas las cosas están resueltas, y menos en presente. Vivir en presente supone entender que mi vida se juega en ese camino, en el camino a Belén, en el camino con José y María y Jesús dentro de María, ¿no?, en el camino que supone muchas veces tener paciencia, que es otra palabra que nos falta, la paciencia, ¿no? Y sin embargo, somos impacientes y nos hace bien experimentar ejercicio o tener la oportunidad de conocer gente impuntual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? La gente impuntual nos ayuda mucho. Aunque uno piense que no, nos ayuda mucho. No sé si hay aquí algún impuntual que levante la mano. Bueno, entonces sus cónyuges pueden agradecerles, porque ustedes son una escuela constante de paciencia. Uno aprende la paciencia con las personas impuntuales y crece en la paciencia. Y nos hacen bien las personas impuntuales porque nos rompen el esquema. Cuando uno es muy cuadradito y cuando uno quiere las cosas a su tiempo, encontrarse con gente que no te resuelve los problemas, que no hace las cosas cuando tú crees que las va a hacer, que no soluciona
los temas o que no llega a la hora prevista, a uno le educa en la paciencia. Y la paciencia es algo que tiene que ver con el Adviento. La paciencia es la espera, pero es una espera alegre y confiada, y eso nos cuesta tanto. ¿A quién le gusta estar en una fila esperando? O de coches, por ejemplo, ahora Monterrey, que tiene largas filas de coches, sobre todo en esta época del Black Friday, de Navidad y de posadas, pues colas eternas, ¿no?, de luces rojas en la noche. ¿A quién le gusta estar pacientemente esperando a llegar a su casa, ¿no? Estar pacientemente esperando a llegar a algún sitio? O las filas que se forman para atendernos en la municipalidad o en los distintos lugares a donde vamos, nos educan en la paciencia. Vivir eso con alegría nos cuesta, ¿no? Pero es una escuela para vivir también en el plano en que estamos ahora del Adviento. El Adviento es espera, es paciencia y espera. Y eso nos ayuda a todos, por eso nos ayuda a todos vivir este tiempo bien, aprender a esperar, aprender a confiar. Y sobre todo esperar, ¿qué es lo que esperamos? Cuando María y José toman la decisión de salir de Nazaret, dejan la seguridad para arriesgarse a perderlo todo, porque llevaban un tesoro entre manos, ¿no?, que era Jesús. Y se arriesgan porque creen y porque interpretan los signos de los tiempos, interpretan que ese edicto por el que salen de Nazaret es una voz de Dios. Tienen que dejar Nazaret y no saben por qué, no entienden por qué. Muchas veces en la vida ocurren cosas que nos obligan a tomar decisiones inesperadas, pero porque en realidad estamos atentos a lo que Dios nos pide. Vivir Adviento es estar atento a lo que Dios me pide, estar atento a lo que pueda cambiar mis planes. Los planes de José y de María no eran ir a Belén, esos fueron los planes del edicto, los planes del gobierno, y cambiaron su vida, porque nacer en Belén permitió después otra serie de cosas, como ir a Egipto, y mucho más tarde volver a Nazaret. No sabemos qué hubiera pasado si se hubieran quedado en Nazaret, no sabemos. Pero lo que está claro es que Belén les permitió llegar a Egipto, escapando de esa inseguridad que existía en ese momento, aunque era lo peor que les podía ocurrir, convertirse en migrantes, ¿no?, que es lo que les pasó a José, a María y al niño, ir a Egipto. Y en ese tiempo entonces previo, en el presente, cuando toman la decisión de ir a Belén, no saben lo que va a pasar. Muchas veces en la vida tomamos decisiones que son para ese momento. Cada decisión es para cada momento. No hago planes, ¿no? A veces cuando yo vengo aquí me dicen, ¿cuándo te vuelves a España? No lo sé. O sea, no haces planes, no estás viviendo el presente. Tomas una decisión y esa decisión tiene consecuencias, como todas las decisiones que tomamos en la vida. La decisión de José y María tuvo consecuencias y pudo poner en peligro la vida de Jesús, pero no la puso. Y buscaban posada y no encontraban posada. Justamente era todo mal, le salió todo mal. Un viaje largo, cansado. Cuando vayan a Tierra Santa y recorran la distancia que hay entre Nazaret y Belén, se darán cuenta que es mucha, que no está a la vuelta de la esquina, que son unos 300 kilómetros, que son días de camino en aquel tiempo, en aquellas circunstancias, y María a punto de dar a luz. Bueno, hay que imaginarse ese camino, no es un camino fácil. Y a veces cuando uno piensa en el difícil camino de otro se da cuenta de que el propio es más fácil, de que tenemos esa ventaja. Pero bueno, María toma esa decisión, José toma esa decisión con María, se van los dos, recorren ese camino viviendo el anhelo de solucionar un problema. Ellos van a solucionar un problema, no van a que Jesús nazca en Belén. No van al encuentro de los pastores, no se van a encontrar con los Reyes Magos. Es que a veces, claro, cuando uno cuenta la historia en pasado es más fácil, pero la historia en presente de José y María en estos días de camino es muy dura, porque es la incertidumbre. José y María me enseñan a mí a vivir con incertidumbre, y la incertidumbre es algo que nos molesta mucho, porque todos queremos tener las cosas bien aseguradas. El dinero bien asegurado, la salud bien asegurada, el coche bien asegurado.
mi vida bien asegurada. Y cuando de repente ocurren cosas que me rompen el esquema y que me quieren incertidumbre, ¿cómo respondo? ¿Cómo respondemos ante las incertidumbres? ¿Cómo respondemos ante los contratiempos? ¿Cómo respondemos ante las cosas que nos bloquean? Porque José y María, cuando salieron de Nazaret, salieron un poco bloqueados en su corazón. Confiarían, pero estarían bloqueados. ¿Qué vamos a hacer en Belén? Y si está todo lleno de gente, ¿dónde vamos a alojarnos? Son preguntas que estarían en su corazón. Esa misma situación la pensamos en nuestra vida. ¿Qué cosas son las que a mí me quitan la seguridad, la paz, la confianza? ¿Por qué me cuesta tanto confiar? ¿Por qué me cuesta tanto esperar que Dios va a venir a salvarme? O sea, lo único que mantenía la esperanza viva de María era la certeza de que Jesús iba a estar que Dios iba a estar con ella. Y lo único que mantenía la certeza de José es que el ángel le había dicho, bueno, que era el plan de Dios, que era lo que Dios quería para él, y que confiara, y que la amara, y que amara a María. Era lo único que tenían. En la vida muchas veces nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. El otro día leí de una mujer, Irene, que sufrió un atentado de la ETA, que estuvo a punto de morirse, que perdió, creo que una pierna, y ella decía que en la vida aprendió a vivir con lo que tenía en lugar de vivir lamentándose de lo que no tenía. Quizá esa enseñanza a todos nos viene bien, agradecer lo que tengo y no pensar continuamente en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me quita la paz, en lo que tengo. José y María se tenían el uno al otro. José y María tenían el burro. José y María tenían fe. José y María tenían una experiencia, que es la anunciación y la visita del ángel a José. Tenían certezas en la vida. Las experiencias son las que al final nos hacen de Dios o no. A veces nos quejamos o nos preocupamos porque nuestros hijos han perdido la fe. Y decimos, ¿de quién es la culpa? Uno mira al lado, tuya, mía, de los hermanos. ¿De quién es la culpa? Y en realidad no es de nadie, ¿no? Los hijos hacen su camino y los hijos se encontraron con Dios en su familia, pero en realidad en el camino de la vida seguirán siendo religiosos o no, de acuerdo a las experiencias profundas de Dios que tengan. Esas experiencias las tendrán con amigos, normalmente, y en una iglesia que tenga rostros, no en una iglesia que tenga un cura, sino rostros. El cura podrá ayudarles o no, pero en realidad lo que marca la diferencia es que tengan experiencias de Dios con otros, experiencias humanas, como los jóvenes o las chicas que hoy tienen encuentro de juventud femenina y juventud masculina, son experiencias de Dios, que después me permiten a mí seguir creyendo, porque ya tuve la experiencia, tuve la certeza de que Dios estaba ahí, cuando hice mi alianza de amor, cuando empecé un camino, y después con otros. Luego en la vida da muchas vueltas, pero en realidad eso es una certeza, son certezas que me ayudan a caminar. En la vida nuestras certezas, como matrimonio, ustedes vienen de su experiencia, sus experiencias de amor, desde que eran jóvenes, o más jóvenes, perdón, hasta hoy. Y en ese camino, pues se ha ido fortaleciendo esa certeza. Y la experiencia de Dios lo mismo, desde que iban a misiones algunos antes de casarse, hasta hoy. Se ha ido fortaleciendo una experiencia, se ha ido haciendo más honda. María y José, la experiencia se fue haciendo más honda en esa perseverancia desde mi certeza primera. Fueron caminando. Y entonces empezaron a esperar, quizá con una actitud que yo creo que es la fundamental del Adviento y la fundamental en nuestra vida, con una actitud de alegría. María transmitió alegría y lo primero que hizo al visitar a su prima Isabel, como han escuchado antes, es alegrar al niño, que era Juan, en el seno de Isabel. El niño se alegró, saltó de gozo, decía. Hay personas que transmiten alegría, hay personas que dan alegría a otros, que con su sola presencia transforman el lugar donde están. Con su presencia, con su luz, con sus palabras, con sus silencios. Esa es la forma de vivir que quisiéramos, porque todos estamos esperando siempre. Nuestra vida siempre se espera, es cierto. Y lo que esperamos en realidad
Lo que esperamos, uno sabe cuáles son los deseos de su corazón, ¿no? Pero todos esperamos cosas, todos esperamos. Cuando uno se va a casar, espera que el matrimonio sea precioso. Cuando uno va teniendo hijos, espera que los hijos sean preciosos. Cuando los hijos van creciendo, espera que sus hijos sean felices. Luego espera que el trabajo se mantenga, que espera. Siempre estamos esperando. En presente, pero esperando siempre. Igual que María, igual que José, esperando. José y María esperaban que eso saliera bien, que Jesús naciera bien, esperaban. La diferencia siempre es la actitud con la que yo espero en la vida. ¿Con qué actitud espero a que pasen las cosas? ¿Con qué actitud espero el futuro que es incierto? ¿Con qué actitud comparto los momentos a veces de inquietud, de incertidumbre que vivo con las personas a las que quiero? ¿Cómo es mi alegría? La alegría verdadera, la alegría honda. María nos comunica y José nos comunica en esa experiencia alegre, una confianza alegre. ¿Y cuándo puedo tener una esperanza, confianza alegre? Cuando creo, cuando tengo fe, cuando me creo que la promesa de Dios es verdadera. Cuando de repente en mi corazón sé que Dios me prometió algo. Y cada uno sabe en su corazón lo que nos prometió, pero a todos en realidad nos dijo, ¿no?, cuando se encontró con nosotros, no tengas miedo, que yo estoy contigo todos los días, como Juan Diego. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? Esa es nuestra experiencia que nos funda, o por lo menos, sin duda, a mí, pero a todos nosotros. Esa es la experiencia de María, esa es la experiencia que al final nos hace tener alegría. ¿Pero por qué tener miedo? ¿Qué puede pasar? ¿Que me salga mal? Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Que mi hijo no esté feliz? ¿Qué puede pasar? ¿Soy capaz de entregarle todos mis miedos a Dios? Yo creo que lo que nos quita la alegría es el miedo. Es un miedo al fracaso, un miedo a perder, un miedo a que se frustren todos mis planes, un miedo a que Jesús muera en Belén. Era un temor comprensible. Estaban indefensos. El miedo siempre nos quita la alegría. Es verdad, ¿no? Incluso más incluso que la pérdida. Cuando ocurre la pérdida, hasta tenemos a veces más paz, ¿no? Porque viene de Dios. Hay gente que te dice, ¿no?, hasta que no ha ocurrido esto, estaba más inquieto y tenía menos paz. Una vez que ya sé lo que hay, me ha venido la paz. La incertidumbre muchas veces nos produce más angustia que la realidad de los hechos. En este tiempo, entonces, ¿cómo hago para cuidar la alegría? La espera alegre. La espera alegre. Eso es lo que quisiéramos nosotros contagiar. Y por eso muchas veces la Iglesia a veces no es respuesta para otros. Porque no somos un lugar alegre, ¿no? Hay gente que cuando llega a la Iglesia y dice, ayer me lo preguntaban, ¿no?, unas personas me decían, bueno, para estar en la Iglesia, ¿qué porcentaje? No con estas palabras, esto yo lo hago un poco en caricatura. ¿Con qué porcentaje tengo que estar de acuerdo? ¿Con el 80% de lo que pide la Iglesia? ¿Con el 70%? ¿Con el 60%? ¿Con qué porcentaje me basta para quedarme en la Iglesia? Bueno, la pregunta no fue así, pero parecida. Uno no se queda en la Iglesia porque esté de acuerdo con el 80% de las cosas que dice, ¿no? Porque sería bastante... Hombre, uno se queda a lo mejor en Costco cuando tiene más ventajas que Walmart, ¿no? O se cambia a Liverpool si le gusta más que otro, ¿no? O sea, en realidad ves las condiciones, los precios y dices, me gusta más, me quedo con este, ¿no? Eso sí. Pero la Iglesia es lo mismo. Hay gente que piensa que sí, que la Iglesia es una especie de club social, y un club social que tiene un montón de normas bastante estrictas, ¿no? Sobre todo para los jóvenes o también para los no tan jóvenes. Entonces, tú dices que no estoy de acuerdo con el 30%. Pues vete. Alguno diría eso, ¿verdad? Vete. ¿Cuál es el problema en realidad? Que a veces la Iglesia, que el Papa Francisco decía siempre tiene que ser un hospital de campaña, la Iglesia más que un hospital de campaña se ha convertido en la administración pública. La administración pública, o sea, pone un montón de requisitos formales para pertenecer. Y a veces llegas y no los tienes todos, entonces
te vas sin absolución prácticamente. Es que no me faltan requisitos, me faltan papeles, me falta una firma. Entonces al final estás esperando a que la Iglesia te acepte o te quiera. Y no es fácil, ¿no? La tensión, ¿no? Es que hay que cumplir la norma, hay que cumplir las cosas o hay que ser un hospital de campaña. Y por eso nos gusta más un Dios lejano, todopoderoso con normas claras, que un Jesucristo cercano que come con pecadores, ¿no? Eso nos desconcierta más, igual que a los fariseos. Nos desconcierta un Jesucristo que come con pecadores, que le dice a Zaqueo que quiere comer en su casa, o que come con prostitutas y se deja pues limpiar los pies por una mujer que era de mala vida. En realidad, muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que esa es la iglesia que mostramos, o esa es la iglesia que reflejamos, una iglesia dura, una iglesia rígida. Y por eso muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿con qué porcentaje tengo que estar de acuerdo de todas las cosas que dice la iglesia, ¿no? Cuando realmente uno no se enamora de la iglesia, no se enamora de Jesús por las cosas que me pide, ¿no? Nos puede pasar lo mismo en el amor. Uno no se enamora de una persona y va con una lista. Antes de que te enamores de mí, aquí están los mandamientos que tienes que cumplir conmigo. No sé si alguno lo ha hecho, lo ha pasado, pero entonces lees la lista y dices, pues es que no te quiero tanto, ¿eh? Con esta lista no me quedo, ¿no? O sea, es lo que diríamos. Lo que pasa es que tú te enamoras y después aparece la lista. Estaba bajo la manga, entonces te la sacan. Y ahora está la lista. Entonces, tú dices, pues ya qué voy a hacer, si es que me he enamorado. Me enamoré, aquí estoy. Me quedo, te quiero con la lista. Te quiero con las dificultades, con los problemas, con las imperfecciones. Y por eso es posible el matrimonio, si no sería imposible, ¿no? Y por eso es posible la iglesia, si no sería impensable. Si la iglesia se hubiera mantenido solamente a base del miedo al infierno, no hubiera durado un par de años. No hubiera durado. O sea, seguir en la iglesia por miedo al infierno es bastante triste. Y aún así, seguro que hay gente que vive en la iglesia por miedo al infierno. En lugar de vivir en la iglesia por amor. Por amor a la iglesia, por amor a personas concretas, por amor a aquellos con los que me enamoré de Jesucristo, ¿no? Porque la iglesia, y la Navidad y el Adviento, hay una palabra que para mí es fundamental en esto, y es la intimidad. La intimidad. Al final lo que hace que yo me quede en un sitio es la intimidad que se da en ese lugar. Lógicamente la intimidad que tenemos en nuestra vida familiar es mucho más grande y es lo que hace que yo me quede en mi casa, ¿no? Porque en esa casa yo puedo estar en pijama, puedo mostrarme como soy, puedo mostrar mi fragilidad sin que nadie me eche de casa, incluso durante la pandemia, ¿no? Bueno, eso es una muestra de que había intimidad. Que yo me muestre ante ti como soy en mi fragilidad me habla de un amor que es casi incondicional, o que es un reflejo del amor incondicional de Dios. La intimidad es lo que ocurre entre José y María. La intimidad es lo que ocurre en ese establo o en esa cueva de Belén, ¿no? El ambiente donde cálido, de ternura, ese ambiente que María consigue que sea un verdadero palacio, ¿no? Con su ternura, con su calidez, con su humanidad. Yo creo que la iglesia debería ser ese lugar capaz de crear intimidad, donde yo dijera, de aquí soy. Qué bien estamos aquí, como decía el padre Kentrich, hablando del santuario. Porque el santuario es un espacio tan pequeño que me ayuda a estar en intimidad. A los que suben por el sendero, ¿no? Pues saben, ¿no?, que cuando llegan allí tienen el premio de poder estar casi solos, muchas veces, en intimidad con María en el santuario. Y en esa intimidad se crea ese diálogo más profundo, porque cuando hay intimidad, yo soy capaz de contarte y de confiarte cosas que no haría de otra forma. Pero cuando hay intimidad también soy capaz de estar en silencio contigo, porque no tengo miedo a que me rechaces nunca. La intimidad es lo que me ayuda a vivir la Navidad y el Adviento, ese espacio de intimidad. Y lo mismo con Dios. ¿Cuántos espacios de intimidad tenemos con Dios en nuestro día a día? Hemos tenido ahora una hora santa,
que me ayuda a crear un espacio de intimidad donde yo puedo contarle a Dios mis cosas en confianza, porque Él me mire y sabe cómo soy. María es capaz de hacer de Belén un hogar, cuando Belén es lo más inhóspito que hay. Y todavía es curioso, ¿no? Cuando Él va a Tierra Santa, cuando vayamos, pero bueno, cuando vayan, es Belén una ciudad murallada, una ciudad de gente que está presa de alguna forma, ¿no? Donde no hay paz, donde hay guerra, donde hay conflicto. Y siempre fue así, tuvo mucho Belén de esa realidad. Y Jesús quiso nacer ahí, quiso sembrar ahí la paz, porque Él era la paz, porque Él era aquel que podía calmar, ¿no?, los ánimos. Y por eso ocurre justamente en aquel lugar donde no había posada para ellos. Qué simbolismo también nosotros ahora que vivimos con tantos migrantes para los que no hay posada, ¿no? Tantas personas hay en el mundo hoy que no tienen posada, que no tienen lugar donde dormir. Tantas personas que no encuentran espacios de intimidad en su vida y viven en tensión continuamente. Y quizás nosotros cuando los tenemos no los aprovechamos, no los vivimos. Eso es lo que nos pide hoy Jesús, que yo prepare mi corazón, que yo sea capaz de crear espacios de intimidad con mi vida, que yo me dé el tiempo, esos relojes de arena, para permitir que surjan espacios así en mi grupo de vida, en mi curso de federación, de instituto, en mi grupo de militantes, de comunidad amplia. Ahí es donde quiero crear espacios de intimidad con mis amigos, con las personas a las que se confían a mí, que yo sea un lugar, esa posada que está abierta, donde cualquiera puede llegar, donde no hay normas o tienen que ser de una determinada manera para que yo los acepte o los quiera. No es fácil, ¿no?, crear esos espacios de intimidad. Yo creo que es algo que María tenía ese don. Y por eso muchas veces Schoenstatt, para mucha gente, es un espacio donde se sienten en casa, porque está María. Y porque María hace de una cueva, con unos pañales y con mucha ternura, lo convierte en un palacio, en un lugar de intimidad. Porque al final lo que hace que yo me quede en la iglesia, o lo que me quede en Schoenstatt, o que me quede en el santuario, no es el cumplimiento de todas las normas que me piden, sino la experiencia de la gratuidad, la experiencia de la misericordia. Eso es Navidad. Navidad no es el pago por mis servicios o el premio por mis méritos. No es eso. Porque ¿quién se merece un Dios que se hace niño, un Dios que se hace hombre, un Dios que viene a mi vida, que se pone a la altura de mis ojos? Eso no es un derecho, eso es un don. Y por lo tanto es gracia. Y lo que es gracia es gratuidad. Y la experiencia de la misericordia es lo que nos salva y lo que nos hace quedarnos en la iglesia o en cualquier sitio. Cuando yo llego a un lugar y experimento que me quieren por lo que soy y que me dan las cosas sin que yo las merezca y que puedo estar allí sin tener que cumplir todo y estar a la altura de todo lo que me piden. Eso es gratuidad. Lo demás es pago por mis servicios o pago por mi capacidad. Pero la gratuidad, el tiempo que se pierde gratuitamente con otro, eso no se paga. Eso es impagable. Eso simplemente se agradece, ¿no? El tiempo que pierdo con aquellos que están a mi lado. Por eso la familia es gratuidad. Mi familia no puede ser exigencia, sino gratuidad. Por eso la iglesia es gratuidad, en primer lugar, ¿no? Yo me quedo en un lugar por la experiencia de la misericordia y de la gratuidad, no porque me gusten los mandamientos que me piden. Eso es lo que celebramos en Adviento y Navidad, y por eso queremos recorrer este camino, y por eso hoy nos hemos reunido aquí para rezar juntos, para preparar el corazón y para preguntarnos, ¿no?, ¿qué me quita la paz? ¿Qué me quita la alegría? ¿Qué me hace desconfiar hoy? ¿Por qué no tengo confianza? ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo?, ¿no? Siempre es bueno pararse, ¿no? Y por eso el pararnos al comienzo del Adviento nos ayuda. Nos paramos con José y María. Nos paramos justo al comienzo para preparar bien estos días, para caminar, para esperar, para recorrer, para perder el tiempo. Esta mañana es una pérdida de tiempo. ¿Está bien? A veces hay que aprender a perder el tiempo. Perder el tiempo me ayuda a dar cosas gratuitamente. Estamos tan acostumbrados a producir
a tener que producir, a tener que rendir, todos ustedes y yo, que la gratuidad es lo que nos salva. El perder el tiempo es lo que nos salva. Experimentar la paciencia y la espera paciente es lo que nos salva. Vivir el presente es lo que nos salva. Ojalá aprendiéramos, ¿eh? Y eso es una tarea para toda la vida, ¿no? Pero, bueno, es lo que le pedimos a Dios, que nos regale esa gracia, porque es un don suyo, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que cambiar en el corazón, pero a veces cuando empieza el Adviento siempre nos fijamos en nuestros pecados, ¿no? Tengo que cambiar esto. Pero quizá el cambio más difícil es que cambie mi corazón, que cambie mi actitud interior, que cambie mi forma de mirar las cosas. Eso es el mayor milagro. Yo se lo pido cada Adviento, ¿no? O cada Cuaresma, pero no es tan fácil, ¿no?, que ocurra. Pero es lo que le pedimos a Dios: Señor, cambia, porque cuando cambie eso permitirá que ponga las cosas en su sitio y que se ordene mi vida y que tenga prioridades más claras y que tenga más paz, ¿no? Cuando realmente le entrego a Dios aquello que es una mirada que me enferma, ¿no? Porque hay miradas que enferman el corazón. La mirada de la envidia, la mirada de la comparación, la mirada de la vanidad o del orgullo, la mirada de la prepotencia, son miradas que me enferman, ¿no? La mirada un poco atea, ¿no?, que es sin Dios, cuando miro sin Dios la vida, cuando la vivo sin Dios, eso es una mirada que me enferma también por dentro. Bueno, pues ese cambio de la mirada, ese cambio de la actitud interior, ese cambio que María y José representan, ellos van tan perdidos como nosotros a Belén, tan perdidos como nosotros, no saben lo que va a pasar, no eran adivinos, pero lo que los salvó fue su capacidad para vivir confiados el presente en el camino, el presente en Belén, el presente en Egipto o el presente en Nazaret. Eso es lo que los salvó, eso es lo que nos salva a nosotros, vivir confiados en el reloj de arena que tenemos ante nuestros ojos, que son 3 minutos. Ese ejercicio de confianza es lo que nos salva para vivir con alegría y transmitir esa esperanza a los que están con nosotros. Bueno, esa es nuestra tarea, y hacer que sin duda Belén sea ese lugar de intimidad, como lo fue para José y para María, para Jesús, para los pastores, para los reyes. Fue un lugar de intimidad, de esperanza y de alegría. Que así sea nuestra casa, que así sea nuestro hogar en esta Navidad, que así sea nuestro corazón para todos los que lleguen a nosotros y podamos transmitir esa alegría y esa esperanza.